Queremos daros la bienvenida a este espacio. El cielo es real. Hoy clase número 14. Victoria sobre las circunstancias. Como hijos de Dios, nuestro pasado ha sido perdonado y tenemos un futuro glorioso. Estamos camino a nuestro hogar celestial. Pero ¿qué sucede en el presente? ¿Es posible tener victoria sobre las circunstancias en esta vida? La respuesta directa, sencilla, sí lo es. El apóstol Pablo dijo, mas a Dios doy, o más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Segunda carta de Corintios, capítulo 2, verso 14. La manera en que enfrentamos las pruebas en esta vida depende de lo que creemos y de la manera en que consideramos las cosas. Si vemos las cosas desde un punto de vista simplemente humano, estaremos desanimados y derrotados. La victoria viene cuando vemos las circunstancias desde la perspectiva de Dios. Para ver las cosas desde el punto de vista de Dios hay ciertas cosas que debemos saber. En primer lugar, debemos saber qué esperar en esta vida. Los problemas son parte de la vida. La Biblia dice, el hombre nace para la aflicción. Job capítulo 5, versículo 7. Algunas veces los cristianos esperan que Dios los guarde de problemas y dificultades y sufrimiento, pero Dios no ha prometido hacer eso. Los cristianos, así como los incrédulos, experimentan pruebas, experimentan problemas y sufrimiento. Hay una enseñanza falsa en la actualidad que dice que si usted sigue a Jesucristo, todos sus problemas acabarán. Cuando escuches esto, ponte en alerta. Cuídate. Sabemos que Jesús es la solución a nuestros problemas. Pero es diferente a si usted sigue a Jesús, todos sus problemas se acabarán. Algunas veces se le dice al pueblo de Dios, Dios los cuidará de la enfermedad y hará que tengan éxito si ustedes ponen su fe en las promesas correctas y las reclaman. Pero Dios no promete esto en la Biblia. Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, verso 33. Los cristianos no se deben sorprender cuando los sufrimientos y los problemas llegan a sus vidas. Somos parte de una raza pecadora que está bajo el juicio de Dios. Vivimos en un mundo que ha rechazado al Hijo de Dios y por lo tanto ha rechazado a Dios. Si ha rechazado al Hijo de Dios, si ha rechazado al Mesías, a ti y a mí nos van a rechazar. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos capítulo 14, versículo 22. Muchas veces sufrimos y estamos en circunstancias difíciles a causa de nuestra propia voluntad y desobediencia. Entonces Dios nos disciplina, nos corrige en amor. Porque el Señor al que ama, disciplina. Hebreos capítulo 12, verso 6. Necesitamos ver la mano de Dios y el amor de Dios en la disciplina. Esto es importante. Cuando somos corregidos por Dios en amor, lo mejor que podemos hacer es estar de acuerdo con Dios. Es decirle que al corregirnos, Él está haciendo lo bueno. Eso fue lo que hizo David cuando fue disciplinado por Dios. Salmo 119, verso 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. El salmista está hablando de corrección, de disciplina. Debemos saber que Dios nos ama y desea lo mejor para nosotros. La palabra de Dios dice que Dios nos ama así como ama a su Hijo propio. La gran prueba de esto es que dio a su Hijo para morir por nosotros. No puede haber mayor amor que este. Y la Biblia dice, Romanos capítulo 8, verso 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, escatimó en este caso se refiere a libró, es decir, el que no libró ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Puesto que nos ama tanto, Dios siempre desea lo que es mejor para nosotros. Siempre busca nuestro mejor beneficio, aun cuando nosotros estaríamos contentos con algo menor. Dios está pensando en nuestras recompensas eternas, no solo en las cosas de esta vida.
Tú y yo debemos conocer la meta de Dios para nosotros en este tiempo. Y la meta de Dios para nosotros no es que tengamos felicidad y éxito en esta vida. Su meta para nosotros es hacernos como Jesús. Romanos capítulo 8, verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cómo es que Dios nos conforma a la imagen de su Hijo? Lo hace a través de las circunstancias difíciles, la disciplina del Espíritu Santo. No hay otro camino. Esto incluye pruebas, problemas, sufrimiento. Por lo tanto, debemos esperar estas cosas porque son necesarias para que Dios nos haga como Cristo. Hay pasos hacia la victoria. Para poder disfrutar nuestra vida cristiana y gozar de todo lo que Dios tiene para nosotros, hay unos pasos definidos que debemos tomar. El primer paso: crea que Dios es soberano. Cuando decimos que Dios es soberano, esto significa que Dios gobierna todas las cosas en este mundo y en el universo. Tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. No hay nada que pueda impedir que Dios haga lo que decide hacer. La palabra de Dios dice, Daniel capítulo 4, verso 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios es el creador del universo. Él tiene el derecho, la sabiduría y el poder para hacer lo que desea. Salmo 115, verso 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Dios hace que todo le sirva a Él y cumpla sus propósitos. David dijo, pues todas ellas le sirven. Salmo 119, versículo 91. David reconocía esta gran verdad. Todas las cosas son siervas de Dios y por lo tanto tienen que hacer su voluntad. Incluso la naturaleza feroz y cruel, las tormentas, los terremotos, las sequías, sirven a Dios, cumplen propósitos. Lo vemos como juicio de Dios. Pero hay propósitos. Y esto es cierto. No solo en cuanto a la naturaleza, sino también en cuanto a los hombres, los reyes y las naciones. Todos están bajo el control de Dios. Proverbios capítulo 21, versículo 1. Así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. En estos días hemos hablado del profeta Daniel, ¿verdad? Y hemos hablado cómo Nabucodonosor, Dios lo considera su siervo, y también el rey de Ciro. Aún Satanás y los que le sirven son utilizados por Dios para lograr su voluntad. Fue Satanás quien incitó a hombres malvados a crucificar al Hijo de Dios. Y no obstante, Satanás y sus seguidores fueron utilizados por Dios como sus siervos, entre comillas, para hacer su voluntad perfecta para la salvación de los hombres. Hechos capítulo 4, verso 26. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron, es decir, los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Todo lo que sucede en el universo está bajo la dirección y la supervisión de Dios. ¿Conoce Dios nuestras circunstancias? Sí las conoce. Jesús dijo que incluso los cabellos de nuestras cabezas están enumerados. Este es el primer paso. Crea que Dios es soberano, crea que Dios tiene el control. El segundo paso, crea que el camino de Dios siempre es perfecto. Hay muchos misterios en esta vida que no podemos explicar. Los cristianos sufren las mismas tragedias y tristezas que otras personas. En tiempos de gran sufrimiento necesitamos escuchar que Dios dice, estad quietos. Conoced que yo soy Dios. David lo decía en el Salmo 46, versículo 10. La voluntad de Dios llega a nosotros de dos maneras. Su voluntad directa y su voluntad permitida. La voluntad directa de Dios es lo que Él desea que suceda y la voluntad permitida de Dios es lo que Él permite que suceda. Absolutamente nada le puede suceder al Hijo de Dios aparte de la voluntad de Dios, ya sea su voluntad directa o su voluntad permitida. Y es difícil para nosotros comprender muchas cosas porque
las estamos viendo desde nuestra perspectiva terrenal y no desde la perspectiva de Dios. Dios no se equivoca. No importa cómo se ven las cosas en este mundo, todas las acciones de Dios son perfectas. No es posible mejorar los caminos de Dios. La Biblia dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Salmo 18, verso 30. La palabra de Dios también dice, mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Leía una historia de un hombre que hizo un reloj enorme y se lo mostró a una persona que nunca había visto la maquinaria de un reloj. El que había hecho el reloj le mostró la maquinaria de ese reloj a aquel hombre y le preguntó qué pensaba del que lo había hecho. Y el hombre observó unos engranajes grandes y otros chicos. Algunos giraban en una dirección y otros en otra. Unos daban vuelta rápidamente, otros lentamente. Y al observar esta aparente confusión, el hombre contestó, creo que el hombre que hizo esta maquinaria está loco. Entonces el que había hecho el reloj le mostró a su amigo la cara del reloj y le preguntó qué pensaba de lo que había hecho. El hombre miró las dos manecillas del reloj que caminaban de manera regular, cada una en su propio círculo y cada una indicando perfectamente la hora del día. Y entonces respondió, creo que la persona que hizo este reloj es la persona más sabia que jamás haya vivido. ¿Entiendes la similitud? Esta historia nos ayuda a comprender una verdad referente a la vida. Estamos del lado terrenal y vemos solo nuestro lado de lo que Dios está haciendo y por eso no podemos ver su diseño y su plan perfecto. Los engranajes del reloj parecen estar marchando de manera desordenada y algunas veces parece que no tienen ni propósito, ni diseño, ni sentido. A veces pensamos que las cosas de Dios no tienen sentido, pero Él obra de maneras que tú y yo desconocemos y además nos sorprende. Un día veremos el lado celestial de las acciones de Dios. Veremos su diseño, su plan perfecto para nuestras vidas y diremos, Señor, te adoro, te doy gracias. Tu camino en verdad es perfecto. Este es el segundo paso. Crea que el camino de Dios siempre es perfecto. Estos son pasos hacia la victoria. Paso 1, crea que Dios es soberano. Paso 2, crea que el camino de Dios siempre es perfecto. Paso 3, crea que Dios es bueno. Cuando las pruebas y las dificultades nos llegan, a Satanás le gusta poner malos pensamientos en nuestras mentes. Quizás te pone en tu mente algo como esto. Si Dios es bueno, no te ama. Y si te ama, no es bueno. ¿Cómo podría un Dios bueno permitir que te sucedan cosas malas? Si aceptamos esos pensamientos de Satanás, nos hará tener lástima por nosotros mismos y eso va a producir depresión. Y la depresión da paso al suicidio. Estamos viendo cómo pastores se están quitando la vida por depresión, por estrés, por estar cargados. Eso es lo que quiere Satanás. La verdad es que Dios nos ama y que Él es bueno. No importa cuáles sean nuestras circunstancias. La Biblia dice, ¡aleluya! Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Esto decía David, Salmo 106, versículo 1. Crea que Dios es bueno. Paso 4. Rinde tu voluntad a Dios. Hay algo dentro de nosotros que decide todo y controla todo. ¿Sabes qué es? Nuestra voluntad. ¿Qué significa rendir nuestra voluntad a Dios? Significa escoger la voluntad de Dios en todas las cosas y en todo momento. Y esto permite que Dios obre su plan perfecto en nuestra vida. Un hombre una vez dijo, nuestra voluntad es nuestra para hacer la de Dios. Y es verdad. Piénsalo, nuestra voluntad es nuestra para hacer la de Dios. Ríndete a la voluntad, a los propósitos de Dios. Rinda su voluntad a Dios. Este es el paso 4 hacia la victoria. Y por último, el paso 5 es, crea que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Nada que entra en la vida de un hijo de Dios es accidental. Todo lo que nos pasa es por orden de Dios o permitido por Él. Si verdaderamente amamos a Dios, todas las cosas ayudarán para nuestro bien eterno.
como dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Quizás no podemos ver cómo todas las cosas están ayudando para nuestro bien, pero podemos saber que es así porque Dios lo ha dicho. Y la razón por la que todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios es que Dios es soberano. Todas las cosas sirven a Dios y Él hace que ayuden para el bien de los hijos que le aman. Tome por ejemplo el ejemplo de José. Suena mal, ¿verdad? Tome por ejemplo a José. Así sí suena bien, ¿verdad? Él fue el penúltimo de los 12 hijos de Jacob. Era joven piadoso cuyo padre lo amaba de manera especial. Pero sus hermanos mayores le tenían envidia, lo odiaban. Lo vendieron como esclavo a Egipto y le dijeron a su padre que un animal salvaje lo había matado. Siendo esclavo en Egipto, José sufrió terriblemente. Fue acusado falsamente por la esposa de su amo. Pasó 2 años encarcelado por algo que no había hecho. ¿Había olvidado Dios a José? No. Con el tiempo José fue honrado por el faraón y puesto a cargo de todo lo que había en Egipto. Después, cuando hubo una gran hambre, José estaba en una posición para salvar a sus hermanos y a sus familias. Los llevó a Egipto y cuidó de ellos. Todo lo que Dios permite que llegue a mí será para mi bien cuando me suceda. Pocas cosas podrían ser peores que las que los hermanos de José le hicieron a él. Odiarlo, venderlo como esclavo, fueron pecados terribles. Y ellos lo hicieron con la intención de hacerle un mal, pero Dios lo permitió y cuando sus acciones tocaron la vida de José, era la voluntad de Dios para él. Aunque José no podía entender en ese tiempo, resultó ser la bendición más grande de toda su vida. Con el tiempo José vio la mano de Dios en todo el asunto. Perdonó libremente a sus hermanos y les dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis capítulo 50, verso 20. Crea que todas las cosas ayudan a bien. A los que aman a Dios. Ahora bien, para terminar, ¿cuál es el secreto del cristiano para una vida de gozo? A pesar de las circunstancias, a pesar del sufrimiento, de las pruebas, del dolor. Jesús. Jesús debe ser el secreto de todo cristiano, de todo discípulo de Cristo. Cuando Jesús vivió aquí como hombre, sufrió dificultades, pruebas y dolor. Sin embargo, fue una de las personas más gozosas que jamás haya vivido. ¿Cuál fue el secreto? Fue doble. Confió en su Padre y aceptó con gratitud sus circunstancias, sabiendo que era la voluntad de su Padre para él. Yo también puedo tener gozo y descanso al hacer estas cosas. En primer lugar, confiar en mi Padre. Confiar en Dios significa mirar más allá de mis circunstancias y ver a Dios. Nada sucede aparte de Él. Él es supremo. No hay causas secundarias en la vida de un hijo de Dios. Mi trato es directamente con Dios y no con mi trabajo, y no con las personas o las cosas. Todo lo que me afecta llega a través de mi Padre. Creo en su palabra y Dios hace que todo ayude para bien a los que le aman. El testimonio de Jesús en los evangelios es que tenía un Padre celestial que siempre estaba con él. En una ocasión Jesús y sus discípulos estaban en un pequeño bote cuando una tormenta violenta los azotó. Los discípulos temían por sus vidas, pero Jesús estaba tranquilamente durmiendo en el barco. Tenía un Padre en el cielo y confiaba en su Padre. Yo también tengo un Padre en el cielo y puedo confiar en Él en las tormentas de la vida. Confía en Dios. Este es el primer secreto para una vida de gozo. Y el segundo, acepta con gratitud tus circunstancias. Míralo desde la óptica de Dios. Míralo como la voluntad del Padre para mí. Juan el Bautista dudó del Señor Jesús. Su propio pueblo rechazó a Jesús. Los líderes religiosos blasfemaron contra Jesús, pero no se preocupó ni se enojó. Él daba gracias al Dios de los cielos y de la tierra. ¿Cómo pudo nuestro Señor dar gracias al Padre bajo circunstancias difíciles? Él vio todas esas circunstancias como la voluntad del Padre para él. Dijo: «Sí, Padre, porque así te agradó». Mateo capítulo 11, verso 26.
Aún al enfrentar la muerte en la cruz, Jesús no miró a los hombres malos que lo odiaban y que tenían intenciones de matarlo. Ni siquiera miró a Satanás que estaba detrás de todo. Más bien dijo, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la ha de beber? Juan capítulo 18, versículo 11. Si yo deseo conocer el gozo y el descanso, no debo murmurar ni quejarme, sino decirle a mi Padre, Padre, gracias porque sé que has permitido que esto venga a mí porque es tu voluntad y tu voluntad siempre es perfecta. Tu voluntad siempre es la adecuada. Tu voluntad siempre es buena. El secreto de una vida de gozo es ver a Dios en todas nuestras circunstancias. Este es el mensaje final.